Doctora, muy bien. Qué bueno volverlos a ver. Igual, doctora, usted también, gracias.
Noviecita ya me colaboró con la foto de hoy. Vamos para la foto, doctora, sonría. Con que quede clara, novia, y que no me deje tuerta, todo bien. Va, doctora, vale. Cámara. Silencio, por favor. Silencio. Esperanza, por favor, silencia. Silenciemos todos los micrófonos al empezar, por favor. Ya empezamos, ya un momentico. Mando acá. Bueno, listo. Tengo la información de que hay más personas ahora, ¿no? Sí, doctora, somos como 80 y pedacito. Bueno. No, como 70 y pedacito. Entonces, ustedes saben que yo trabajo a través de actividades, entonces vamos a hacer grupos de 6, son 6 grupos, perdón, no grupos de 6 personas, sino 6 grupos para que ustedes puedan desarrollar las actividades. Entonces ya no 5, sino 6 dado la cantidad de personas que son. Y la idea, muchachos, es que quede también bien equilibrados los grupos y que no vaya a quedar de pronto un grupo de 5 y el otro grupo de 18, 19 personas. Entonces la idea es que queden más o menos equilibrados para que no tengan que estar de pronto sobrecargados otros grupos. ¿Listo? Vamos a iniciar. Les voy a compartir acá pantalla. Esperancita, por favor, me habilita para poder compartir pantalla. Esperanza. Eso, gracias. Ya, ay, Dios mío. ¿Ya ustedes están viendo ahí? Sí, doctora, sí, señora. Sí, señora. Sí, doctor. Bueno, entonces, para los que no me conocen, mi nombre es María Isabel Ortega, me correspondió darles la materia de Derecho Procesal Comercial. Soy abogada, egresada de la Universidad Sergio Arboleda, especializada en Derecho Administrativo, Derecho Comercial y Financiero y Derecho Laboral, coautora de 3 obras literarias, 3 libros, que es Compendio de Derecho Administrativo, Compendio de Derecho Constitucional y las legislaciones del mundo antiguo. Vamos ya entonces con las reglas de la clase para que todos estemos claros y no haya sorpresas al final. He dicho en varias oportunidades, es potestativo mío, me gusta hacer un tema, un sistema de matripuntos, que es el cómputo de todos los días las personas que están no solamente leyendo artículos, sino también participando activamente en la clase, dando aportes y todo. Voy anotándolos en mi libreta mágica y en la libreta fecha a fecha, día a día, voy mirando quién está y eso se va a computar junto con asistencia y va a ir sumando puntos para el examen del segundo 30 que van a tener ustedes y que va entonces a sumarles a ustedes este tema de los puntos. ¿Listo? Entonces, las clases son teórico-prácticas, yo dicto mi teoría y me gusta que ustedes la afiancen a través de actividades, bien sea un análisis jurisprudencial, bien sea el desarrollo de un caso, de un tema específico que hayamos dado, o que puede ser también con preguntas de selección múltiple, de falso o verdadero, para que ustedes vayan también afianzando todo eso que acá se les dice. Estas actividades, ¿cuándo van a ser entregadas? Van a ser entregadas
al día siguiente de cuando son asignadas hasta las 5 de la tarde. De manera que, si yo les asigno hoy, ¿cuándo van a tener que entregar ustedes la actividad? Según esto. Mañana a las 5 de la tarde. Mañana a las 5. Mañana Antes de las antes de 5. las 5. Antes de las Eso. 5. Están espilosos, comenzaron repilosos estos muchachos. Muy bien. Entonces, se necesita la conformación, como ya les dije, de 5 grupos permanentes que van a estar trabajando en el desarrollo del módulo. Por favor, ya somos adultos, no es necesario que tengan que estar reportando que profesora, que fulano de tal no trabaja, que fulano de tal, son un equipo y la idea de que ustedes estén asignados a grupos es que ustedes también sepan trabajar en equipo, que no se duerman en los laureles, sino el mismo o la misma de siempre haciendo los trabajos de todo un grupo, sino que sean todos, entre otras cosas, porque puedo llamar a cualquier persona a la clase siguiente a que me socialice y todos van a tener que estar en capacidad de socializar la actividad, no solamente una sola persona, sino cualquier persona puedo llamar a decir, fulanito, por favor, hoy quiero que usted sea quien sustente la actividad y tiene que estar en capacidad de hacerlo. Con respecto al análisis jurisprudencial, me gusta, muchachos, que ustedes no me lean la sentencia, sino que ustedes vengan acá ya con la idea clara de qué fue lo que pasó ahí. Profesora, A demandó a B en acción de tutela porque pasó esto, o se demandó constitucionalmente tal norma porque no se consideraba, estaba violando la Constitución. Y la Corte Constitucional dijo esto, que primero tal cosa, segundo tal otra, y por eso fue que fallaron en este sentido. Y este es el problema jurídico. Sin leer, sin nada, que ustedes afiancen esa información que se les está dando ahí. ¿Listo? Entonces eso con relación al tema de las sentencias, como ya les dije, hay un sistema de matripuntos que son incentivos para las personas que vayan a participar activamente y que no hayan fallado dentro de las clases y que sea como un sistema para motivar a la participación activa de ustedes. Recuerden que ustedes están formándose, están estudiando para ser abogados y la idea es aquí incentivarlos a que ustedes hablen, a que pierdan el miedo a hablar en público. Ustedes van a tener que desarrollar esta habilidad de hablar en público. Si van a trabajar en una audiencia, si van a ser abogados independientes, en una audiencia tienen que trabajar y tienen que hablar en público, tienen que desarrollar eso. Si trabajan para una entidad pública, tales expedientes, entonces es bueno que vayan desarrollando esa habilidad. De igual forma, también, si ustedes trabajan para una entidad pública, una entidad privada, perdón, una empresa, ustedes también es necesario tengan desarrollada esta habilidad. Entonces, por eso yo promuevo mucho este tema de socialización y que ustedes pierdan el miedo a hablar en público y se motiven y se metan también, estén inmersos en la materia a través de las socializaciones. Las clases, bueno, como ya lo saben, son realizadas a través de la plataforma Zoom, van a ser colgadas en la plataforma de la universidad, los enlaces de la clase, junto con las diapositivas que yo genere, estas diapositivas que les tengo ahora, la actividad que se vaya a desarrollar y un resumen de la clase, que no solamente lo comparto en la plataforma, sino que también lo comparto al grupo de WhatsApp. Quiero hacer énfasis, la universidad les manda a decir que necesita que ustedes estén inscritos en plataforma, las clases, las actividades, a mí me gusta mucho que ustedes vayan a la plataforma y que estén ahí participando activamente y además porque el tema de las notas es mucho más fácil que ustedes estén dentro de la plataforma a que si no están en la misma, porque pues puede haber temas de notas, que de pronto se enreda una nota en las planillas de Excel, entonces ahorita la universidad está tratando de desechar ese sistema anterior que tenía
a través del Excel que se pasa y que esté directamente la nota y el profesor no tenga sino que subir la nota y listo. Bueno. Bueno, con respecto a las actividades, ya les dije, cada actividad va a ser socializada en la clase siguiente y las dudas que tengan ustedes respecto de la clase, porfa, no me levanten manito en la mitad de la clase porque puede ser que lo que ustedes estén preguntando esté dentro del desarrollo de la clase. Y si no le está, tranquilos que tenemos una sesión de preguntas y respuestas finalizando el tema de la clase. Finalizando la clase, entonces yo digo, bueno, preguntas, respuestas, o de pronto a la mitad de la clase les diga, ¿tiene alguna duda hasta acá? Porque de pronto el tema puede ser extenso y todo, pero tratemos de no interrumpir para que yo no pierda el hilo de la clase y que podamos desarrollar la clase, se puedan desarrollar los temas. Y si ustedes tienen una pregunta, me la anotan ahí para que no se les olvide. Y ya cuando les diga, bueno, listo, quien tiene dudas, quien tiene preguntas, me la puedan hacer conocer. ¿Listo? En cuanto al formato entonces, tenemos las fechas de los parciales que vamos a generar y tenemos el primer parcial del 30% va a ser el 16 de octubre y va a ser escrito. ¿Listo? El segundo parcial va a ser el 23 de octubre, también escrito. Recordemos que este segundo parcial le vamos a computar los matripuntos por asistencia y por participación que ustedes tengan. Recuerden que no es saber y es que yo, profesora, fue el que hice el examen y el que hice todos los trabajos y usted no me puso los matripuntos. Es que no hay que serlo solamente ni saber, sino demostrarlo. Entonces, si usted no socializó nunca y resulta que fue el que hizo todos los trabajos, pero no socializó, pues yo no tengo forma de saber que usted fue el que los hizo. Entonces, si usted no socializa y no participa activamente, pues así mismo va a ser proporcional sus matripuntos y su incremento dentro de la nota. ¿Listo? Entonces, que no haya sorpresas en ese sentido, que profesora que yo hice, que yo fui el que... No me consta. Silencio, por favor. Valentina Bautista, silencio. Valentina Bautista, por favor, silencio. Ya debemos saber que tenemos que tener nuestros micrófonos cerrados, por favor. El parcial del 40%, último parcial, va a ser oral y va a ser los días 2 y 3 de noviembre que les voy a evaluar. ¿Listo? ¿Qué les recomiendo, muchachos? Estén desde ya, desde el primer día, no se dejen acumular, no se dejen que ya al final, el tema es extenso, desde ya se los digo, si no empiezan ustedes a digerir, el último día no se van a poder ustedes aprender, además, el que aprende así, aprende un ratico y se le olvida porque aprendió fue para el momento, aprendió fue para una nota y no para la vida. Si uno estudia y desarrolla los temas para toda la vida, va a hacerlo con la convicción de que es una herramienta que más adelante le puede servir a usted para asesorar a un cliente, para formar su empresa, para cualquier tipo de consulta y asesoría que a ustedes le vayan a hacer. ¿Listo? Bueno. Entonces entramos en materia. Preguntas acerca de esto de las notas y acerca de la modalidad de calificación o de las reglas de clase. ¿Alguna duda? Creo que todo está claro, profe. Listo, Andrés. Muy claro, doctora. Bueno. Entonces entramos en materia ya, vamos a dar entonces régimen de insolvencia empresarial. Entonces, yo no sé si ustedes han visto series de Netflix y entonces esto es como la segunda temporada de lo que ya vimos nosotros de sociedades comerciales. En sociedades comerciales vimos que hay dentro de los tipos societarios unas causales de disolución de las sociedades comerciales y entonces se da por la disminución del capital, la disminución del capital por debajo del umbral de la ley, ya que esto conlleva a que no puedan desarrollar, la imposibilidad de que puedan desarrollar el objeto social. Entonces, estas causales de disolución de las sociedades cuando están conformadas y resulta que por malos manejos o por algún tipo de circunstancia externa llegan a disminuir el capital,
pues pueden llegarse a ver enfrentados a que no pueden desarrollar el objeto social, y si no pueden desarrollar el objeto social, por ende, entonces van a tener que entrar en un proceso de insolvencia de una o alguna causal que los lleve a la liquidación, porque no pueden enfrentar las deudas de los acreedores. Entonces, para este tema de causales de disolución de las sociedades que quedan insolventes y que no pueden responder las obligaciones a los acreedores, se creó entonces la ley 1116 de 2006, que nos da el proceso de régimen de insolvencia. ¿Y qué es el régimen de insolvencia? Es un mecanismo que va a permitir a las empresas, a las sociedades comerciales, a restablecerse cuando están atravesando un déficit económico que los arrastra a la quiebra hasta el punto de que no van a poder cumplir con las obligaciones o los compromisos financieros que hayan adquirido con ocasión del desarrollo del objeto social. Entonces, este sistema va a resultar útil porque protege a las empresas de embargos, del cobro de intereses, y brinda una seguridad jurídica a los acreedores que están esperando por el cumplimiento de las obligaciones que adquirió esta sociedad deudora. Cuando hable de deudor, muchachos, estoy hablando de las sociedades deudoras o de personas naturales que se dedican al comercio y que han creado empresas unipersonales. Entonces, dadas estas contingencias por las que puede atravesar una sociedad comercial, por ejemplo, ahorita son momentos coyunturales para muchas empresas que, dada la crisis que dejó la pandemia por la imposibilidad de que pudieran operar, quedaron insolventes, quedaron ilíquidas para poder seguir manejando el tema de nóminas, manejando el tema de proveedores, liquidando obligaciones de créditos que tenían ante bancos o ante otras compañías de financiamiento comercial o alguien que les haya prestado ese dinero para poder conformar empresas. Entonces, que han quedado muchas sociedades insolventes. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este régimen de insolvencia? Pues como vemos en el artículo primero de la ley 1116, el objetivo principal es la protección de ese crédito que ha adquirido la sociedad comercial deudora con los diferentes acreedores. También pretende o propende por la recuperación y la conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo mediante procesos de reorganización, y por últimas, en fin, si no se pudo lograr a través de ese proceso de reorganización, pues ya sí proceder a la liquidación judicial. ¿Listo? Vamos bien hasta acá. Estoy hablando muy rápido, de pronto un poquito más lento. Yo a veces me emociono y hablo rápido. Profe, qué pena. Doctora, antes de la ley 1116, ¿había otra con que se manejara? Ya vamos para allá, para los antecedentes, sí, señor. Pero quiero saber si hasta aquí han quedado las cosas claras. Les repito algo, voy muy rápido. Profe, buenas noches, con Samira. Samira, hola. ¿Me puede, profe, decir nuevamente lo de la finalidad? Qué pena con usted, profe. Claro que sí. Volvemos entonces a la finalidad. ¿Cuál es la finalidad del régimen de insolvencia? Entonces, mediante el artículo primero de la ley 1116, el objetivo principal es proteger el crédito, las deudas que ha adquirido la sociedad deudora con sus diferentes acreedores. Entonces se pretende cancelarlas a través de este régimen de insolvencia, proteger esos créditos que se han adquirido, recuperar. Es otra de las finalidades, la recuperación y la conservación de la empresa como unidad de explotación económica que es, y que además es fuente generadora de empleos. Y mediante estos procesos de reorganización se quiere entonces proteger a toda costa la empresa.
En última, si no se pudo recuperar la empresa a través de los procesos de reorganización, pues entonces acceder a una liquidación obligatoria de una manera organizada, de una manera que se pueda llegar a establecer las condiciones en las que se van a pagar estos créditos a través de prelación de créditos, y todo esto lo vamos a ver más adelante. Esto es como apenas un pincelazo de todo lo que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Bueno, entonces, decimos también que este régimen se da también para empresas que aun cuando esto por una crisis transitoria, cuando no tienen liquidez, se prevé que pueden llegar a ser viables y que si siguen desarrollando su objeto social pueden llegar a salir de la crisis, pero ¿cómo? A través de una manera más organizada, que es la que va a tener y va a tener las reglas del régimen de insolvencia. También quiero hacer énfasis en que no se puede confundir régimen de insolvencia empresarial con régimen de insolvencia para persona natural no comerciante. Son dos cosas totalmente diferentes. El régimen de insolvencia empresarial, como su nombre lo dice, aplica es para sociedades comerciales, para empresas que están constituidas y desarrollando un objeto social con aras de hacer una actividad de explotación económica y tener algún tipo de dividendos o de distribuciones. Mientras que el régimen de insolvencia para persona natural no comerciantes, para personas como usted o como yo, que no estamos desarrollando actividades comerciales y que de un momento a otro, bien sea por una contingencia de la vida, se enfermó un familiar cercano y entonces los gastos médicos fueron demasiados y quedé insolvente, de manera que entonces ya no puedo pagar la tarjeta de crédito, no puedo pagar los servicios, no puedo pagar el banco, la luz. Esto es régimen de insolvencia para persona natural que tiene una forma de desarrollarse y de solucionarse de una manera diferente a cómo se soluciona el del régimen de insolvencia empresarial. En el régimen de insolvencia para persona natural no comerciante, uno acude ante un notario, acude ante una comisión de conciliación, ante los consultorios jurídicos que tienen también conciliadores, y de una lista amplia que está inscrita en Cámara de Comercio pueden elegir la persona que se va a encargar de llevarles y de conciliar con los acreedores, y que va a servir para conciliar y ser mediador entre los acreedores de las obligaciones y las deudas, de las obligaciones que ha generado esa persona y los acreedores que tiene la misma. Pero tiene entonces algunas diferencias y un manejo totalmente diferente a el que estamos manejando acá, que es régimen de insolvencia empresarial, ley 1116. Régimen de insolvencia para persona natural se maneja a través del Código General del Proceso y las reglas del Código General del Proceso. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahora sí nos vamos a los antecedentes. Tenemos entonces que el primer antecedente de insolvencia empresarial es el decreto 750 de 1940 que aparece en el país. Y mediante este decreto siempre se le daba prioridad, era a toda costa, a los acreedores de la empresa, a la protección de esos acreedores, y se establecía entonces un sistema de celeridad y de rapidez para establecer entonces la liquidación, el proceso de liquidación, con un régimen severo con el deudor que presumía la culpa de la sociedad deudora y de todas maneras lo inhabilitaba comercialmente para seguir desempeñando actividades de comercio y sancionando penalmente todo acto en el que la sociedad incurriera si se llegaba a demostrar que había una negligencia o engaño. Entonces, según este decreto, se encontraba en quiebra todo comerciante que no realizara el pago corriente de sus obligaciones dentro de los términos establecidos. A partir de ese momento era obligatorio para la sociedad deudora
poner en conocimiento al juez de su situación y debía demostrar que la quiebra no había sido provocada por la sociedad, no había sido culpa de la sociedad, y si el deudor lograba demostrar que no era su culpa la quiebra, entonces solo así podían establecerse acuerdos con los acreedores. Una vez se dijera, no, mire, no es mi culpa, hubo caso de fuerza mayor, el caso fortuito, fuerza mayor, hubo algo que me impidió, fue imposible poder cumplir con la obligación, entonces ahí solo ahí se preveía que se pudieran realizar acuerdos con los acreedores. Pero de todas maneras la empresa entraba en quiebra y solo podía ser rehabilitada la sociedad deudora cuando cumpliera con las obligaciones del concordato. ¿Qué era un concordato? Era un acuerdo establecido con los acreedores y que lo establecía el juez. ¿Listo? Ese es el primer antecedente que hay. Después tuvimos otro decreto, otra norma antecesora, que es la 2264 del 69, y esta creaba mecanismos para el deudor que le permitían establecer relaciones comerciales con sus acreedores para superar su situación. Pero esto fue derogado y se estableció rápidamente el decreto 410 del 71, que es el decreto mediante el cual entra en vigencia el Código de Comercio y que estableció las fórmulas de concordato potestativo y concordato obligatorio. Con cambios, con algunos cambios, con algunas modificaciones. Posteriormente, pasamos entonces a la ley 222 del 95, que nos establece, nos contempla dos modalidades de trámite concursal. Entonces, había un concordato o acuerdo de recuperación de la negociación del deudor y había un concurso liquidatorio de los bienes que conforman el patrimonio del deudor. Denme un segundito acá, no. Entonces, en competencia, la competencia para conocer los trámites que se podían dar para los concordatos o para los concursos liquidatorios estaba en cabeza de la Superintendencia de Sociedades. Y el trámite concursal era un proceso universal que le eran aplicables las normas procesales y las actuaciones que se surtieran tenían carácter jurisdiccional, tenían efectos de sentencias. Entonces, el concordato era un proceso de recuperación y conservación de la empresa y la liquidación obligatoria hacía que se liquidaran los bienes del deudor para atender en forma ordenada el pago de las obligaciones que quedara a su cargo. Entonces, eso lo previó la ley 222 del 95 y así entonces llegamos ya, esto está desordenado, perdónenme un minuto. Ya, listo. Entonces, así llegamos entonces a la ley 550 del 99. Y esta ley 550 es establecida por el Estado, ¿para qué? Para promover la reactivación del empleo con la celebración de algunos acuerdos de reestructuración mediante las empresas que podían presentar dificultades de liquidez y así poder atender las obligaciones pecuniarias para que de todas formas, para que se considerara si eran viables para seguir desarrollando ese objeto social y que se pudieran recuperar. Esto ya. Eso. Entonces, eso en cuanto al concordato. En cuanto a la liquidación obligatoria, pues tendía a realizar la liquidación de esos bienes del deudor para poder atender así de forma ordenada las obligaciones y
por eso se da paso entonces a la ley 550 que ya les estaba comentando y que la implementa el Estado para poder reactivar el empleo, para reactivar la economía con la celebración de acuerdos de reestructuración en el que las empresas entonces, si estaban en una dificultad de liquidez, podían atender sus obligaciones pecuniarias, porque de todas maneras se consideraba que, ay, Dios mío, se consideraba viable para seguir desarrollando su objeto social y poder recuperarse. ¿El objetivo cuál era de esta ley 550? Es corregir las deficiencias que pueda tener perdónenme acá. Ya un momentico, para que deje de sonar esto y nos deje dar clase. Discúlpenme acá, muchachos. Listo. Entonces, ese objetivo era entonces corregir las deficiencias que la empresa pudiera llegar a tener a nivel operacional, a nivel de cómo estaba manejando sus finanzas para pagar todas las obligaciones que tenía a su cargo. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos que ya llegamos a la ley 1116. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero entonces, finalmente, ¿la 550 del 99 está vigente o no está vigente? Y la respuesta es sí está vigente, pero para esas sociedades que se crearon mientras estaba en vigencia la ley, cuando se creó la ley 550 y que todavía siguen operando, y también para las sociedades comerciales, para las entidades territoriales descentralizadas, las entidades territoriales o entidades descentralizadas, o las universidades o los clubes deportivos que tienen profesionales, deportistas profesionales y que no se quisieron acoger a las sociedades comerciales. No se convirtieron a sociedades comerciales, entonces sigue vigente esta ley para esas sociedades comerciales que celebraron estos acuerdos de reestructuración con vigencia de la ley 550 del 99 y para entidades territoriales, para las entidades descentralizadas y para las universidades y los clubes deportivos que tienen deportistas profesionales que no quisieron ser convertidos en sociedades comerciales. Entonces, acá tenemos la vigencia. De todas maneras, vemos que para las sociedades comerciales se sustituyen los procesos de concordato y liquidación obligatoria de la ley 222 del 95. Tenemos que para las demás sociedades comerciales ya se acogen definitivamente a la ley 1116. Bueno, entonces tenemos acá cuáles son las causales de terminación del acuerdo de reestructuración. Y el acuerdo de reestructuración de la ley 550 y que todavía sigue vigente para algunas sociedades comerciales que habían estado desde esa época estableciendo acuerdos de reestructuración puede terminar ¿cuándo? Cuando se cumple el término pactado para su duración. Cuando las partes deciden dar por terminado el acuerdo anticipadamente. También podemos ver que cuando ocurre un evento de incumplimiento que definitivamente no tiene solución, no tiene cómo remediarse, estaremos también hablando de una causal de terminación del acuerdo de reestructuración.
También cuando hay un comité de vigilancia que verifica las causales del incumplimiento que impiden cumplir este acuerdo. Y cuando hay incumplimiento que surja por inobservancia de la conducta empresarial. Esas son las causales de terminación. Y ustedes se preguntarán, bueno, y una vez pase alguna de estas causales dentro del acuerdo de reestructuración para las sociedades comerciales que aún continúan con este tipo de acuerdos, o para las entidades descentralizadas o entidades territoriales que estén en este tipo de acuerdo, o cualquier otro tipo de societario que se haya acogido a estos acuerdos de reestructuración, ¿cómo termina? Entonces, va a terminar, si termina el acuerdo por cumplimiento, porque se cumplió el acuerdo de reestructuración, entonces tenemos que el promotor, el revisor fiscal, el representante legal, el contador, van a poder establecer a través de una certificación que se cumplió el acuerdo de reestructuración. Y entonces el promotor, que es la persona que está encargada de verificar que los acuerdos de reestructuración se lleven en debida forma y conforme a la 550, va entonces a notificar a la Cámara de Comercio que se registra, que se va a registrar el cumplimiento del acuerdo de reestructuración y por ende su terminación, su feliz término. Esto es final feliz. Cuando no se llega a cumplir lo contenido dentro de esos acuerdos de reestructuración, entonces va a haber una reunión de acreedores y ellos van a ser los que van a determinar cómo va a seguir entonces la suerte del acuerdo. Si finalmente entonces se reparten entre ellos y ellos son los que van a liquidar a la sociedad a través del promotor y le dicen, hemos determinado que definitivamente no nos cumplieron los términos establecidos dentro del acuerdo de reestructuración y tenemos que cumplirlos de la siguiente forma. Entonces, el promotor va a dar noticia a la Cámara de Comercio de este incumplimiento para que quede registrado en Cámara de Comercio y además se va a eliminar el certificado de existencia y representación legal de la Superintendencia de Sociedades para que ésta dé inicio al proceso de liquidación judicial en los términos que establece ya, ahora sí, la 1116. Entonces, esto es lo que tengo para contarles en el día de hoy como unos pincelazos de lo que vamos a dar ahora sí del régimen de insolvencia, pero que teníamos que establecer primero los antecedentes. ¿Preguntas hasta acá, dudas que tengan de pronto? ¿Se quedaron dormidos? Doctora, yo sí tengo una Doctora. duda. Ah, no están despiertos. Doctora, para esta solicitud de admisión del acuerdo de reestructuración, considero yo, ¿no? Que me imagino que primero se tendrán que reunir dentro de la entidad, dentro de la empresa, los socios, y ahí es donde se levantará un acta, que me imagino que esa será la que se lleva a la Cámara de Comercio. En términos de la ley 550 y los acuerdos de reestructuración, es un poco más de intervención y más invasiva el tema de los acuerdos acá, porque es el promotor el que se va a encargar de todo. Aquí ya no hay órganos sociales, aquí ya están a merced de lo que disponga el promotor junto con el revisor fiscal y el representante legal. Ya no hay actas de acuerdos que celebren los órganos sociales, porque ya aquí no, ya la sociedad, como quiera que sea, está intervenida, está ya a través de un acuerdo de reestructuración al que se tiene que acoger y que va a ser entonces ese promotor el que va a determinar y el que va a llevar las noticias a Cámara de Comercio.
es el que va a decir definitivamente el acuerdo no se cumplió porque vencido el plazo de pago, no se le pagó a los acreedores en debida forma o no se les pagó la totalidad de las acreencias que debía pagarse para este plazo y no se está cumpliendo con los acuerdos de reestructuración. Ahí está el revisor fiscal que va a dar cuenta de eso y va a dar cuenta también el promotor y el representante legal de la sociedad, que son los que van a dar fe de que definitivamente el acuerdo no se cumplió y que se tiene que dar entonces noticia de esto a Cámara de Comercio para que se haga entonces la pertinente anotación, la pertinente inscripción en Cámara de Comercio y pues la liquidación ya ahora sí de la sociedad comercial. Doctora, Buenas noches, doctora. Buenas noches. Uno a la vez, porfa, para escucharlos a todos, porque si no, no escucho. Quería preguntarle, cuando una persona natural pues se declara insolvente y procede llamar a los acreedores a la notaría y no se ponen de acuerdo, ¿qué procedimiento sigue, doctora? Bueno, como ya les dije anteriormente, una cosa es régimen de insolvencia para persona natural y régimen de insolvencia para empresarial y para las sociedades comerciales. Ante notaría, entonces, si no se llega a dar un acuerdo entre acreedores y si no se da, si no procede la conciliación, la audiencia de conciliación, que es un requisito de procedibilidad para que pueda seguir entonces el proceso de insolvencia, pues se llega ya a la liquidación. Ya se necesita llegar a la liquidación. Entonces, si yo escribí como persona natural que me acojo al régimen de insolvencia, mi apartamento, mi carro, la bicicleta, las cosas que yo tenga en mis saberes dentro de la sociedad, entonces se va a rematar el apartamento, la bicicleta y el carrito y ahí se les va a dar lo que se embarga y se remata a los acreedores y ahí entonces se les da a ellos. Pero pues es un tema diferente, no vayan a confundírmelo con régimen de insolvencia empresarial. ¿Listo? Ya si quieren, me encargo, si quieren, y si les interesa el tema de persona natural, les tengo la persona, se las traigo al final de la clase, les da una charlita de régimen de insolvencia para persona natural, si ustedes están interesados. ¿Listo? Doctor, caso con alguien que procedimos a presentarlo ante una notaría y no llegamos a acuerdo con los demás acreedores. Pero automáticamente la notaría trasladó el proceso a un juzgado civil. Claro, para que el juez entonces ordene ya el tema del embargo de los bienes y la liquidación de los mismos a través de embargo y secuestro y remate. Las medidas cautelares pertinentes, sí, y las declara ya un juez. Pero inicialmente llegan a la notaría y ahí atrás de la notaría o de los consultorios jurídicos que están facultados para hacer este tipo de procedimientos, a través de un conciliador que esté inscrito dentro de las listas de la Cámara de Comercio, es que se va a iniciar primero, en primera medida, mirando qué medidas de acuerdo, a qué fórmulas de solución se puede llegar para que pueda haber posibles arreglos. Dentro de esta audiencia de conciliación se puede decir, Hernando, hagamos una cosa, yo soy deudora, le debo al banco, le debo al de la tienda que le debo el arriendo, debo los servicios, mejor dicho, debo la vida completa, debo las cuotas del carro, debo, bueno, a la concesionaria. Entonces yo planteo fórmulas de arreglo dentro de la audiencia de conciliación y le digo al del banco, difiérame en cuotas y por favor condóneme los intereses, solamente le puedo abonar a capital. Al de los servicios, bueno, los servicios se suspenden una vez uno entra en el régimen de insolvencia empresarial para dar chance y mirar también el tema de la prelación de créditos. Y entonces voy mirando cómo puedo negociar las deudas. A usted, señor de la tienda, le puedo pagar, pero deme plazo para yo pagarle a los 2 meses, a los 3 meses, o le puedo ir pagando a cuotas. Y entonces ellos van a decir sí me parece, no me parece, y tiene que haber una votación por lo menos del 70% de los acreedores que sí acceden a que se pueda dar este tipo de arreglos y de acuerdos. ¿Listo? Sí, ya estamos en
etapa de liquidación de los bienes, doctora. No, ya están finalizando. Ok, Sí, ya estamos en la etapa. No. Muchas gracias, ok, doctora, muy amable. Hola, ok. ¿cómo está? Hola, Julio, ¿cómo está, Julio? No, ¿y cuánto tiempo tenemos nosotros para esa etapa de liquidación? Bueno, se tiene 6 meses a partir de cuando se declara definitivamente el incumplimiento de este tipo de arreglos de reorganización. Cuando definitivamente se incumplieron y que se da, bueno, puede pasar algo cuando se da este incumplimiento. Se determina si el incumplimiento es por negligencia de el deudor o si definitivamente pasó algo adicional, además de que yo tenía las deudas y que estaba, mejor dicho, todo, pues entonces me enfermé y no pude seguir trabajando. Entonces, si se llega a determinar que hay algún tipo de circunstancia sobreviniente al acuerdo que me hizo incumplir, pues puede que entonces los acreedores y todo consideren a través del acuerdo llegar a reestructurar ese acuerdo para presentar otro. Si definitivamente no se pudo hacer esto, sino que ya se tiene que pagar, pues entonces se procede a la liquidación. Pero pues la idea es, o sea, lo que pretende este régimen de insolvencia, sea en persona natural, sea en persona, o sea empresarial, el régimen de insolvencia empresarial, lo que pretende a toda costa es establecer fórmulas de arreglo y no dejar en la olla al deudor para que pueda este deudor, pero vigilando que ese deudor no sea que, no, yo deudora, entonces dije, de malas como la piraña, yo voy a sacar otra tarjeta de crédito y me voy a seguir endeudando. Si se determina que es por malos manejos que yo estoy estableciendo, entonces aquí sí definitivamente procede la liquidación y ya no se da como ese salvavidas que se le da a los deudores que incluso cuando incumplen estos acuerdos, si no hay una circunstancia que los salve y que definitivamente ya fue por negligencia del deudor, ya se llega a la liquidación. Pero esa es la última instancia de estos acuerdos de reorganización que tiene el régimen de insolvencia. Doctora, buenas noches. Muchas gracias, Doc. Hola, Rodrigo, ¿cómo está? Bien, sí, señora. Doctora, una pregunta. ¿Estas ayudas usted no las va a dejar ahí en la plataforma? Para Por tenerlas como- supuesto, claro, claro, Rodrigo. Todo esto va a estar en la plataforma para que ustedes le echen mano, también van a tener el resumen, van a tener la actividad, todo. ¿Listo? Bueno, señor. Gracias. Claro, claro que sí. Doctora, buenas noches. Hola, Julie, ¿cómo está? Bien, doctora, gracias a Dios. Doctora, para hacerle una consulta, en este caso, por ejemplo, Toda consulta causa honorarios. un horario, bueno, No, entonces una pregunta, doctora. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, Avianca, esa empresa se declara pues, supuestamente insolvente y acude al artículo 11 de los Estados Unidos. ¿Por qué si supuestamente esta empresa tiene su sede o pues sus oficinas en Panamá, por qué puede hacer eso? ¿Eso qué tiene que ver Estados Unidos con ese artículo sobre estas empresas? ¿Me podría explicar, por favor? Hay empresas transnacionales que se acogen al régimen de insolvencia cuando la mayoría de sus negocios está acá. Silencio, por favor. Silencio. Entonces, hay empresas transnacionales que están desarrollando su objeto social de manera permanente en territorio nacional y por ende se les aplica el régimen de insolvencia y porque ellos mismos así lo han solicitado con ocasión de que hay muchas deudas y los acreedores se encuentran en Colombia, entonces se establecen estos acuerdos acá con la ley 1116. Doctora, pero es que lo que tengo entendido, no sé si soy ignorante en esa parte, pero es que ellos lo que están declarando insolvente es en Estados Unidos, de acuerdo a un artículo 11, no sé de qué hablará ese artículo. Ellos han manejado tanto negocios acá como negocios allá, entonces lo que es respecto de acá se maneja a través de 1116 acá. ¿Listo?
Vamos a ver más adelante y vamos a establecer casos y ustedes van a leer sentencias y van a leer jurisprudencia y vamos a establecer. Lo que pasa es que no me quiero ir más allá para ir poco a poco y que ustedes puedan ir afianzando lo que vamos dando. Entonces, muchachos, si no hay más preguntas, vamos a pasar lista y después de la pasada lista nos Doctora, vamos. buenas noches. Buenas noches, ¿quién me habla? ¿Hernando? ¿Quién me Hernando habla? Amado. Hernando. Gracias, doctora. Doctora, una consultica que veo que su mesa llega a terminar, pero quiero hacerle una pregunta. Queda claro que las empresas se disuelven, además de lo que usted comentó, por la reducción o disminución del capital exigido por la ley en una forma sustantiva, ¿de acuerdo? Por debajo del umbral que ordena la ley debe tener cada tipo societario. Entonces, si estamos hablando de una SAS, estamos hablando del 50%, pues, la reducción por debajo del 50% del capital suscrito. Si estamos hablando de una comandita simple, la tercera parte del capital. Y así, para cada tipo societario, hay una reducción importante y considerativa que establece la ley en las que estarían entonces incurriendo en una causal de disolución. Sí, le pregunto por qué, doctora. Gracias por esa aclaración, pero ¿por qué le pregunto? Porque el caso puntual es este. El decreto 356 que permite la creación de empresas de vigilancia exige que como capital suscrito y pagado para poder crearse son 600 salarios mínimos mensuales vigentes, es decir, como 520 millones. Pero la ley no dice en ningún momento ese decreto que ese capital se tenga que conservar y los dueños de esas empresas lo que dicen después es de que como el Código del Comercio dice que es el 10% de lo que se haya generado en el último año fiscal, ¿de acuerdo? Entonces, cuando les dan la licencia, los 520 millones desaparecen. Yo siempre he tenido ese vacío ahí porque digo, pero ¿cómo así? Si la ley dice una cosa, se supone que ese capital suscrito es para garantizar la operación, el pago de salarios, bueno, todo lo que implica esa operación comercial y empresarial. Pero como no se dice, esas empresas, muchas empresas son de papel, porque no tienen ese sustento de ese capital suscrito y pagado. ¿Qué sucede ahí, doctora? ¿O yo estoy haciendo un análisis equivocado? Bueno, comencemos porque empresas de vigilancia no son sociedades comerciales. Son pues otro tipo de sociedades, de formas asociativas que están vigiladas, creo que por Superintendencia de Economía Solidaria y tiene otro tipo de regulación. Sin embargo, a estas empresas también la ley les ordena la constitución de un tipo de reservas para poder establecer el pago de estas obligaciones que son necesarias y que se necesita para poder, pues, que no estén defraudando así los contratos y las vinculaciones laborales que tengan con este tipo de empresas de vigilancia. Pero pues sí tienen un tipo de regulación diferente, no son sociedades comerciales. Bueno, entonces, muchachos, vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a llamar lista. Recuerden una cosa, quienes no puedan entrar a la plataforma, aunque ideal que todos entren a la plataforma, los voy a poder estar resolviendo dudas que se presenten mediante el grupo. Para eso es creado el grupo y les pido el gran favor. El grupo no lo saturemos con memes, ni con mensajes inoficiosos, ni con GIF, ni con nada de esas cosas, sino que sea solo para el fin que determinamos. Ustedes tienen preguntas, se resuelven las preguntas. Y entonces no saturamos el chat de esa manera. Vamos entonces a llamar lista y al final las personas que faltaron me comentan quiénes son para anotarlas en la lista. Doctora. Señor, ¿quién era? Julio.
¿Esas diapositivas no las envía a nosotros? Las diapositivas las cuelgo en la plataforma. Lo que les envío a ustedes es el resumen de Excel, perdón, el resumen de Word, que ahí está todo, absolutamente todo. ¿Listo, Julito? Gracias, amigo. Bueno, entonces, esto dice así. Samira Viviana. Samira Viviana. Samira estaba, Samira me escribió. Buenas noches, profe, presente. Ah, bueno, eso. Sí, Samira me había preguntado, yo sí dije. Javier Enrique. Javier Enrique. Le pido a Hernando o a la persona que vayan a designar para esto, me vaya diciendo quién se retiró para yo ponerle una linecita roja y no llamarlo durante todo el módulo, por favor. Ok, doctora, muy amable. Yo le hago. Doctora, disculpe. Nubecita, hola. Doctora, buenas noches. Estoy enseguida de Samira Viviana y no me menciono. Porque ya la voy a mencionar después de Javier Enrique, que viene. Gracias. Viene Javier Enrique, Alejo Cubillos y después viene Nubia Alonso. Nubia Alonso. Gracias, doctora. Gracias. Presente, gracias. Ah, ya quiere decir presente. John William. Presente, profesora. Alexander. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Nicolás Alberto. Nicolás Alberto. Fernando Arévalo. Oscar Danilo. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Diego Mauricio. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Luz Marina. Luz Marina. Dayan Valentina. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Julie. Eduvin. Doctora, muy buenas noches, presente. Buenas noches. Juan de Dios. Doctora, muy buenas noches, presente. Buenas noches. Hernán. Regulo Hernán. Helmut Briñez. Jason Jair. Nelson Andrés. Angélica. Angélica Camacho. Karen Marcela. Les pido si alguien está escribiendo, me vayan contando, ¿sí? Sí, doctora, acá está una lista donde estamos, los que estamos ya participando, creo que se retiró uno solo. Se la puedo proporcionar para que la tenga, para que mañana pues la pueda ajustar, doctora, con mucho gusto. Claro, ay sí, gracias Hernando, muy amable. Pero Doctora, bueno, ahí por el mensaje de texto ahí, dice buenas noches Nicolás Alberto Ardila Molano. Ok, Nicolás, listo. Ok. ¿Hay alguien más? No. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. No se escucha bien. Karen Marcela. Karen Marcela. Lizeth Vanessa. Buenas noches, presente, doctora. Buenas noches. Profesora Jamie Paola Ardila. Jamie Paola Ardila no le he llamado, debe ser al final me dice, por favor. Joan Enrique. Bueno, Joan Enrique Carreño. Kelly Rocío. No, no está, doctora. Edi Joana. Edwin Fabián. William Hernán. William Cifuentes. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Dylan Alberto.
Dylan. Mayerly Viviana. Jairo Humberto. Buenas noches, profe presente. Mayerly Viviana. Jairo Humberto. María Fernanda. María Fernanda Duarte. Carol Edith Dueñas. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Andrea Durán. Profesora, buenas noches. Gracias. Noches. Angie Tatiana Durán. Sara Echavarría. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches, Sara. Zulma Carolina. Zulma. Andrea Catalina. Iván Daniel. Sandra Nelly. Ligia Patricia. Alice Adela. María Fernanda Giraldo. Viviana Andrea. Doctora Sandra Nelly Forero le escribió por el chat. Ay, gracias, muy amable. María del Carmen. María del Presente, Carmen. profe, buenas noches. Buenas noches. Presente. Marlon Felipe. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Belisario. Presente, doctora, buenas noches. Claudia Janet. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Luz Dari. Presente, buenas noches, profe. Buenas noches. Joana Marcela. Buenas noches, presente. Buenas noches. Jairo Tarquino. Jairo Laverde. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Jenny Andrea. Marcela López. Daniel Felipe López. Jenny Andrea López. Pablo Emilio Lozano. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Juan Carlos Macías. Juan Carlos. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Rodrigo Hernán. Doctora, buenas noches, presente, ¿cómo está? Buenas noches. Maristela. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Ernesto. Presente, doctora, buenas noches. Gina Marcela. Gina Marcela. Presente, doctora. Robinson Mena. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Neifer Steven. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Luis Edwin Mera. Luis Edwin. Brian Alexander. Molano. Guillermo Montañez. Luis Omar Montealegre. Presente, profesora. Mayerly Moreno. Karen Mayerly. Presente, profe. Okay. Nidia Esperanza. Muñoz, presente. Marta Cecilia. Marta Cecilia. Omar René. Omar Otero. No, doctora, creo que no vuelve. Ok. Jorge Enrique Pavón. Jorge Enrique Pavón. Julio Pacalagua. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Nelson Orlando Peña. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Luis Felipe Peñaranda. Luis Felipe. Olga Lucía Piedrahíta. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Gracias, doctora.
María Fernanda Piraján. Presente, profe. Eder Pita. Hernando Ponce. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Lina María Quimbayo. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Javier Alexander Quintero. Buenas noches, doctora, presente. Yailin Yajaira. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Luis Orlando Quiroga. Presente. Erika Realpe. Joan Alejandro. Doctora, a Erika que la sacó él del sistema, ya por ok. WhatsApp. Leo. Ok, gracias. Presente, doctora, buenas noches. Joan Alejandro, ¿cierto? Joan Sí, Alejandro. señora. Ok. Gustavo Andrés Rodríguez. Karen Lorena Rojas. Presente, buenas noches. Buenas noches. Luz Ángela Sánchez. Luz Ángela. Freddy Ulises Sandoval. Eduard Nicolás Sandoval. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Angie Marcela Silva. Karen Juliet Sotelo. Karen Sotelo. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Fabián Alexander Suárez. Buenas noches, doctora, presente. Víctor Manuel. Presente. Juan Diego Toro. Karina Viviana. Presente, profe, buenas noches. Julia Paola. Silencio, por favor. Presente, profe, buenas noches. Julia Paola. Sí, profe, buenas noches. Presente. Okay. Rommel Andrés. Rommel Vega. Shirley Jimena. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches. Listo. ¿Quién faltó? Buenas noches, doctora Evelyn Ramírez. Ramírez. Buenas noches, doctora Luzaida Galeano. Un momento, por favor. Ramírez Evelyn. Señora. Evelyn, por favor, me da su silencio, porfa. ¿Me da su código? Señora, es mi número de cédula. Sí. 1010. 1010. 197. 197. 602. 602. Sí, señora. Listo. Gracias, doctora, muy amable. ¿Quién más? Buenas noches. Buenas noches, doctora, buenas noches. Patricia Galvis. Sí, señora. Galvis, Patricia. ¿Qué cédula, por favor? 53. 53. 070. Buenas noches, doctora. Silencio, por favor. Uno solo a la vez, por favor. 53070. 458. 258. No, Listo. 458, doctora. 458. Sí, muchísimas gracias. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Karen Sánchez. ¿Y cuál es su código? 1030. 1030. 660. Sí. 876. 876. Profe, Doctora. Carlos Alfonso Torres Benavides, profe. Torres Benavides Carlos Alfonso. 19.365.286. Jefferson Sainz, doctora. Buenas noches. Muchas gracias. 65286. Muchas gracias, profe. Ok. Buenas noches, doctora. Sainz Jefferson. Profesora Jenny. Sainz. Alonso Jefferson. Jefferson Sainz Alonso. Sí. ¿Cuál es su código?
80 182 077. Gracias. 077, ok. Profe Mauricio. Jamie Paola Ardila Pita. Ardila Pita, Jamie Paola. 52 857 52 974 52 857 no, 857 857 954 97 74 7, profe. Ay, dígamelo otra vez porque creo que ya me embolaté. O 52 857 857 974. 974. Disculpe, Muchas gracias. doctora. Esta información que yo doctora, esta información que yo le envío tiene toda la información que le están suministrando. Ah, bueno, entonces que nada más me den los nombres y ya. Sí, correcto. Geraldine Garcés Cristancho, profe. Garcés Cristancho Geraldine. Geraldine. Profe, buenas noches. Flores Muñoz. Luzaida Galeano, doctora, buenas Un noches. momento, por favor, uno solo a la vez que después no escucho a nadie. Geraldine. ¿Quién más? Amado Luzaida Galeano. Luzaida Galeano. Doctora, buenas noches. Galeano, ahí. Michael Duque Carmona. Duque Carmona. Michael Doctora, Duque buenas Carmona. noches. Gracias. Doctora, buenas noches. Lilian Buenas Patiño noches. González. Patiño González Lilian. Muchas gracias, doctora. Buenas noches, Doctora, buenas doctora. noches. Lisa María Cerrato Barbosa. Lisa María Cerrato Barbosa. Sí, señora. Buenas noches. Profe, buenas noches. Flores Muñoz, Diana Carolina. Flores Muñoz. Diana Carolina. Diana. Gracias. Doctora, buenas noches. José Antonio Estupiñán. Profe, buenas noches. Buenas noches. Andrea Catalina. Andrea Carolina. Doctora Mauricio Ruiz. Doctora José Antonio Estupiñán, no sé si me anotó. Sí, señor, ya. ¿Quién más? Sí, gracias, doctora. Mauricio Ruiz, doctora, buenas noches. Buenas noches, Ruiz Mauricio. Mauricio Ruiz Bastidas. Ruiz Bastidas Mauricio. Profesora José Andrés Vargas Martínez. José Andrés. Serna Mosquera. Doctora, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién más? Por favor. Serna Mosquera. Serna Mosquera. Jorge Antonio. Ok. ¿Quién más? Doctora, buenas noches. Didier Adrián López Jamioy. Dígame los apellidos primero. López. López Jamioy Didier Adrián. Didier Adrián. Ok. Buenas ¿Quién noches. más? Buenas Señora, noches. buenas noches. Nicolás Alberto Ardila Molano, Nicolás Alberto. Nicolás. ¿Quién más? Escobar. Buenas noches. Gamba Muñoz, Juan Sebastián. Gamba, Muñoz. Juan Sebastián. Sí, señor. ¿Y Escobar? Felipe Alberto. Felipe. ¿Quién más? Doctora, buenas noches. Qué pena. Brian, no sabe si lo llama lista. Molano, Brian Molano. Creo que sí. Es que él salió tarde del trabajo y no va en bus y no puede activar el micrófono, pero va escuchando la clase. Sí, Nicolás Alberto Ardila Molano. ¿Sí?
No, es Brian Molano. A ver. Molano Clavijo Brian Alexander. Sí, sí, señora. Es que él me escribió que no Listo. puede hablar, pero que él va escuchando. Gracias, doctora. Listo. Profe, yo ¿Quién más? falto. Profe, ¿Quién? Hernández Carvajal, John Alexander. ¿Hernández qué? Carvajal, John Alexander. ¿Te doy mi código? No, porque ya me los va a pasar Hernando ahorita, Doctora, si él, entonces ya. si él- si él Doctora, es buenas nuevo, noches. si él es nuevo, sí, sí. Si él es nuevo, sí. Sí, yo soy nuevo. Sí, yo. Ven, bueno. profe, es que yo soy nueva, entonces yo creo que te lo dicto de una vez. Ok. Doctora, buenas noches. Cuénteme, ¿cuál es Hernández Doctora, Carvajal? yo también ¿Cuál es? soy nuevo. Amado Caro Permítame Hernando. un Un segundo. momento, por favor, uno a Permítame la un vez. Hernández Carvajal, ¿cuál es el código? 1026 30 026 30 30 97. 97. ¿Quién más? Amado Caro Hernando, doctora. Qué pena, doctora. Buenas noches. ¿Amado qué? Caro Hernando. Hernando. No sé ¿Usted también es nuevo? No sé si Ponce tiene mi cédula, doctora. Él sí aparece, doctora. Únicamente, creo que otro señor que acabó de entrar ahí que no se ha registrado, no está en la lista, pero Amados sí está y lo que usted está Gracias. dando. Doctora, ¿podemos verificar si él tiene mi cédula? ¿Quién es? Michael Duque Carmona. Michael Duque Carmona. ¿Usted tiene la cédula de Michael, Hernando? Él es nuevo, doctora, él es nuevo. Entonces, por favor, deme la cédula, Michael. 1 Deme su cédula. 018 Ya, dame un segundito que ahora no encuentro dónde está. Ya, aquí. ¿Cuál es su cédula? 1 018 018 493 707. 707. Gracias. Ok. ¿Quién Doctora, más? yo Por también favor. soy nueva, no creo que tengan mi código. Lisa María Cerrato. Cerrato Barbosa Lisa. Cuénteme cuál es su cédula. 1110 1110 526 526 790. 790. Ok. Gracias. ¿Quién más? Doctora, buenas noches. Sí. Qué pena, lo que pasa es que el compañero Jairo Humberto Domínguez me dice que me llamó y me dice que vio el inicio de la clase, pero que desafortunadamente se quedó sin internet. Entonces no alcanzó a hacer llamada a lista. Entonces, de todas maneras, él le va a decir mañana, pero pues igual me pidió que por favor le informara, doctora. Ok. ¿Alguien Buenas más noches, faltó en la doctora. lista? Buenas Sí, noches. señora. Ramírez Buenas Galvis, noches. Nini Joana. ¿Ramírez qué? Perdón. Galvis, Nini Joana. Usted sí está en la lista, si no estoy mal. Sí, señora. Ok. ¿Quién más? Buenas noches, profe. Luis Mancipe. Luis Hernando Mancipe. Luis Hernando. Ok. ¿Alguien más? Mancipe Saavedra. Sí. ¿Quién más? ¿Listo? Bueno, muchachos. Disculpe, doctora. Señora. Erika Mancipe. Realpe. Sí, ya está. Entonces, muchachos, vamos a actividad. ¿Ustedes ya pudieron entrar a la plataforma? ¿Ya pudieron entrar a la materia en la plataforma? No, Sí, profe, está doctora, teniendo, sí, pues, señora. No, profe. está Para teniendo los unos que no, inconvenientes. pero ya pudieron entrar a la materia. Ya pudieron señora. inscribirla. Sí, profe. Ya, Bueno, para los que no saben, la clave es del 1 al 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 es la clave de ingreso a poder inscribir la materia de procesal comercial. ¿Listo? Sí, doctora, gracias. Bueno, entonces,
los que puedan ingresar a la plataforma, ingresan a la plataforma, los que no, a través de vía WhatsApp voy a estarles respondiendo las preguntas que tengan respecto de la actividad, como también de la, pues de la clase que acabamos de dar en el día de hoy. Hoy más que todo fueron pinceladas, fueron antecedentes del régimen de insolvencia empresarial. Materia entramos mañana como tal a ver bien y a fondo cada una de las etapas procesales de este régimen de insolvencia. ¿Listo? Entonces, los espero en el grupo de WhatsApp, van a desarrollar actividad, va a ser análisis jurisprudencial, va a ser una sentencia, entonces mañana a las 5 de la tarde es el último plazo para poder recibir esa sentencia con las indicaciones que les doy ahí, que son: señale los hechos de esa sentencia, señale cuál es el problema jurídico puntual y cuáles son los 5 puntos más relevantes, más importantes que tiene la sentencia y sobre los cuales se basó la Corte para fallar en determinado sentido en esa sentencia asignada a cada grupo. ¿Listo? Los nuevos, por favor, tienen que ingresar, tienen que pertenecer a un grupo para poder desarrollar la actividad. Todos tienen que ingresar, no puede ser una sola persona haciendo la actividad, todos tienen que estar dentro de un grupo. ¿Listo? Entonces, Doctora, buenas noches. Ya denme un segundito, comuníquense las personas que no tienen grupo con el monitor para que a través del monitor les ayude a ubicarse dentro de un grupo que ya esté conformado. Nubia, cuénteme. Doctora, tengo una inquietud. Aquí estoy dentro de la plataforma, pero la actividad no comparece ahí. ¿Su merced no la entrega ahorita? Ya se las voy a dar en el grupo de WhatsApp y ya voy a habilitar la plataforma también con la actividad del día de hoy para que dentro del chat de la plataforma puedan ustedes también generar cualquier pregunta que tengan o cualquier duda que tengan. No solo de la actividad, sino de la clase de hoy. Gracias, doctora. ¿Alguien más antes de irme? Bueno, muchachos, entonces me place verlos nuevamente y ya nos conectamos entonces a través de plataforma y a través del grupo de WhatsApp. Que estén muy bien. Feliz noche, doctora. Gracias por la clase. Doctora, Gracias. por favor, ¿me permite un segundo? Ya le envío la información para que la tenga en su WhatsApp. ¿Sí? Gracias, muy amable. Bueno, muy bien. Bueno, buenas noches, gracias, doctor. Buenas noches, todavía no se me despidan, estamos en actividad, estamos en clase, ¿listo? Nos despedimos ahorita por el grupo. Ok, que estén bien. Hasta luego. Chao, amigo, gracias. Usted y yo. Para. Más o menos. Ahí en el perro.